5 minutos. Entonces ayer estábamos hablando de la distribución normal estándar. Primero definimos lo que era la definición definimos lo que era la normal cualquiera, o sea, una distribución normal, las características que tenía, ¿cierto? Esta forma de campana que hablábamos, ¿cierto? Y de alguna manera en este ratito poder definir qué diapositivas son las más importantes en el tema práctico, ¿cierto? Entonces, hablamos de algún momento en que la distribución normal, ¿cierto? Es una distribución de datos que es común, que aparece en varias áreas de la vida real, en varios estudios, independientemente de los datos, y que se definía como una función de este tipo, que claramente es una función bien compleja, matemáticamente hablando, que claramente no vamos a trabajar con ese tipo de cosas, pero esa es la forma que tiene, ¿ya? Una distribución normal, con una media y una desviación estándar. O sea, todos los datos tienen un promedio y tienen una desviación estándar respecto al promedio. Y ahí está la notación, que para que se vayan acostumbrando, esa n normal, y el primer número mu es una media, y el sigma es la desviación estándar, ¿ya? Entonces, hablábamos un poco de su distribución gráfica, que es una campana, o se trata de modelar respecto a una campana simétrica, perfecta, campana de Gauss. Los datos en realidad no van a llegar, lo más seguro, a una campana perfecta, pero estamos teóricamente hablando que si algo tiene una distribución normal con media y desviación estándar definidas, esa es la forma perfecta, ¿ya? Es muy difícil sí que unos datos lleguen justo a calzar con una campana, pero van muchos fenómenos, como lo vimos ayer, tienen una similitud con esa campana de Gauss. También en algún momento trabajamos las propiedades, ¿cierto? Respecto a su forma, y este diapositiva era bien importante porque teóricamente hablando, uno entiende que si uno tiene una campana de Gauss y uno toma el promedio, que está justo en la mitad, el promedio va a estar justo al medio, la mediana, de hecho uno podría decir, y yo me muevo una desviación estándar para la derecha, o sea, le sumo ese valor y le resto ese valor al mismo tiempo, voy a estar cubriendo más o menos 68,3% total. Si hago ese mismo ejercicio pero ahora con dos desviaciones estándar mayor y dos desviaciones estándar menor, cubro el 95,5% de los datos. Y si lo hago 3 veces, ya prácticamente estoy cubriendo toda la muestra, que sería el 99,7% de los datos, ¿ya? Eso es súper importante porque teóricamente ocurre eso. Entonces, regla empírica, bueno, un poquito la misma, pero como está distribuido por parte. Y el objetivo, sí, como habían hartas medias, hartas desviaciones estándar, porque cada dato que se distribuye de forma normal puede tener un valor de la media, puede tener un valor de la desviación estándar, pero cada media y cada desviación estándar se interpreta en la unidad de medida que corresponda. Si estoy trabajando en kilos, voy a tener que trabajar con un promedio y desviación estándar de kilos. Si estoy trabajando en años, estoy trabajando media y desviación estándar respecto a los años. Y puede ser de una forma normal y no hay ningún problema. Pero ahí sería un valor numérico, ¿ya? Lo hacíamos ayer, por ejemplo, con la estatura de Benjamín. Entonces decíamos que si íbamos, la desviación estándar era 20, para ir desde el promedio, que era 1,65, ¿cierto? Si yo quería ir para la derecha, tendría que ir en grupos de 20 en 20 centímetros para ver cuántas desviaciones estándar hay en él. O sea, una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Entonces tendría que ir en 20, 40, 60 centímetros. Sobre o bajo. Pero si hacíamos este proceso de estandarización, todas, al tener media 0 y desviación estándar 1, primero el promedio es 0, entonces esto se va a parecer mucho a una recta numérica, donde abajo va a haber un 0, que es el promedio, y a la derecha va a haber una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, porque va a calzar al tener desviación estándar 1, va a calzar justo con el número de desviaciones estándar.
ese 1 no solamente vale 1 en sí, vale una desviación estándar respecto a la media. 2 desviaciones estándar respecto a la media. Y no vamos a tener que trabajar de 20 centímetros, de 5 kilos, ¿no? Una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, y lo vamos a poder categorizar mucho más respecto a esto también. Y en algún momento vamos a tener que calcular probabilidades, lo decía ayer, vamos a tener que calcular probabilidades respecto a un dato en específico que esté en esta campana, en esta distribución, que esté sobre o bajo el promedio, y ver cuál es la probabilidad que si se elige al azar un dato salga dentro de un intervalo de valores, o sea, menor a ese número, y así eso lo vamos a usar bastante, y vamos a tener que usar tablitas, unas tablitas que después les voy a explicar en algún momento. Entonces, vamos a la práctica, que es un poquito lo de la guía de hoy, que estandarizar una variable significa convertir una normal cualquiera en una normal de promedio 0 y desviación estándar 1. Entonces, es simplemente tomar los datos originales y restarle el promedio y dividirlo por la desviación estándar. Entonces, así vamos a poder encontrar que cada dato que nosotros queramos dentro de la muestra, vamos a ver su ubicación que tiene respecto al promedio. O cuántas desviaciones estándar está sobre el promedio, o cuántas desviaciones estándar está bajo el promedio. Eso se llama tipificar una variable, transformarla en una normal 0,1, para poder interpretarla de esta manera. Entonces, yo creo que, bueno, la forma de la distribución no se ve afectada, eso es lo bueno, nos tranquiliza. No poder hacer esta transformación, la distribución de los datos va a ser transformada, porque uno podría entender que va a pasar eso, y no va a pasar. ¿Ya? Y vimos 3 ejemplos, pero nosotros no vamos a repetir los 3, los vamos a ir directamente a la guía, y en ese ejemplo vamos a trabajar, y desde el resto de la hora, hasta los 20 minutos que nos queden más o menos, van a trabajar ustedes en los ejercicios, y ojo, no es una guía muy difícil, es cortita, yo creo que con la calculadora media hora, si es que, y con harto, pensando que se van a demorar mucho, porque en realidad es más de lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero aquí con este ejemplo quiero que vean un poquito cómo completamos todo, porque quizás no se ve tanto en la diapositiva. Entonces, ahí está la guía, ¿cierto? Entonces dice, los puntajes de un examen de historia tienen un promedio de 80, con una desviación estándar de 6. ¿Cuál sería el puntaje Z para un estudiante que obtuvo un 75%, un 75 en el examen? Entonces, a ver, vamos a ir haciéndolo con harto detalle, y después se van a dar cuenta que lo que hay que hacer es bien simple. Y además, lo vamos a interpretar, que esa es como la gracia, de alguna manera, del problema. ¿Ya? Entonces, vamos a la pizarra. Entonces, vamos a leer los datos, ¿cierto? Asumimos en esta guía que todos los datos se distribuyen de forma normal, aunque no lo dicen. Ojo. Eso es súper importante, que algunos problemas quizás no nos nombran de forma explícita, pero nosotros vamos a suponer que son todas normales. Entonces, yo pongo la guía para ver, dice, los puntajes de un examen de historia tienen un promedio de 80, ¿cierto? Entonces, vamos a decir entonces que si esto se comporta en una variable normal, ¿cierto? Si el promedio es 80, ¿ya? Y una desviación estándar de 6, entonces esta es una distribución normal 86, ¿cuál es el puntaje Z para un estudiante que obtuvo un 75 en el examen? Entonces, tenemos que, por ejemplo, queremos convertir esto mediante la estandarización, ¿cierto? El puntaje Z es X menos 80 partido por 6, ¿cierto? Nosotros sí o sí la vamos a transformar en una normal con media 0 y desviación estándar. Entonces ahora tenemos un puntaje X particular de 75 puntos. Pregunta, a ver si alguien lo entendió.
Antes de hacer todo esto, ¿esto va a ser un resultado positivo o negativo? A ver si lo captaron rápidamente. Negativo, creo, ¿o no? Tiene que ser negativo porque está bajo el promedio. Está bajo el promedio y además en esa resta uno ahí se da cuenta que va a dar negativo. ¿Ya? Entonces ya uno se da cuenta que si es bajo el promedio, eso tiene que ser negativo. Entonces sacamos el puntaje Z, sería 75 menos 80 dividido por 6. ¿Ya? Entonces, bueno, la calculadora, bueno, va a quedar un menos 5 sextos, ¿cierto? Bueno, del decimal lo necesitamos, así que menos 0,83 periodos. ¿Ya? Entonces, calcular el puntaje Z no es complejo. ¿Ya? Lo que puede quizás todavía hacerle un poco de ruido es qué estamos haciendo al calcular un puntaje Z. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y aquí lo vamos a explicar igual que ayer ahora con el ejemplo. La normal, esta es una normal 0,1. ¿Ya? Entonces, en el promedio, como esto es simétrico, perfecto, en el promedio voy a tener que colocar el 0. Como la desviación estándar es una desviación estándar a la derecha sería, bueno, aquí yo voy a pecar un poquito de imprecisión, porque no tengo obviamente la herramienta para hacerlo más exacto, pero ahí tendría una desviación estándar, o hagámoslo un poquito más apretado, porque si no, no va a alcanzar. Aquí tendría dos desviaciones estándar, aquí tendría, no sé, tres desviaciones estándar. O sea, tengo el número de veces de desviación estándar, no el valor fijo de los 6. No voy de 6 en 6. Voy de 1 en 1, pero el 1, 2, 3 significa las veces de desviación estándar sobre el promedio, que es 0. Y si es negativo, esto es bajo. Entonces, no voy sumando ni restando de 6 en 6 si hubiese tomado esa normal como originalmente estaba. Ahora estoy tomando el número de veces que está respecto a la media, el número de desviaciones estándar que está sobre o bajo el promedio. Entonces, vamos a ver dónde está ubicada esta persona que sacó menos 0,83, ¿cierto? Entonces, esta persona tendría que estar ubicada, me imagino que por aquí, ¿cierto? Por aquí, no sé. Aquí. Entonces, aquí está esta persona que sacó 75 puntos. O sea, perdón. Profe, el valor es negativo. Perdón. Siempre son confusiones aquí. Ahí está. Menos 0 más cercano. Ahí sí. Entonces, ahí. Me di cuenta justito. Entonces, bueno, mis dibujos no son lo mejor, pero se entiende que está muy cercano a el menos 1, que ese valor está cercano a una desviación estándar menos que el promedio. Y en algún momento yo les decía, para que adelantemos un poco, porque la gracia es poder aplicarlo con probabilidades. Algún día vamos a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si yo elijo una persona al azar, esta persona, por ejemplo, yo podría preguntarle, ¿cuál es la probabilidad que si escojo una persona al azar, esta persona tenga menos de 75 puntos o 75 puntos o menos? Entonces uno podría hacer esa pregunta, y si uno toma esto, el 0 es como el 50%, claramente sería, porque ahí se entiende que para acá estarían los puntajes iguales o menores a 75, para la izquierda. Entonces uno podría ya suponer que claramente es un número menor a 50%. Y si preguntara cuál es la posibilidad, la probabilidad de que si escojo una persona al azar de esta muestra normal, y esa persona tenga sobre 75 puntos, va a ser obviamente más que el 50%. Entonces, eso lo vamos a hacer en algún momento, y vamos a tener que hacer estandarizaciones y encontrar probabilidades, y como entenderán, esto es una curva, y por ende tiene algo, de hecho esto es una curva infinita. No es llegar y decir un número. Vamos a tener que
apoyarnos de una tabla de valores aproximados para sacar probabilidad. No es llegar y hacerlo como ustedes conocen, que es la probabilidad, la regla de Laplace, no sé qué, si algo la vieron, ¿se acuerdan? O que lo hagamos volver a ver, si eso es lo que viene ahora. Entonces, eso es lo que van a calcular ahora. No les voy a pedir un gráfico, obviamente, pero eso es lo que están sacando al momento de estandarizar una variable. ¿Ya? Están buscando qué tan cercano, cuántas veces tan cercano o lejano está un dato en particular respecto al promedio, pero medido en cantidad de desviación estándar respecto al promedio. ¿Ya? Eso es lo que están haciendo en esta guía y bueno, a más lejos que esté de la desviación estándar es porque seguramente el dato es más atípico y si mientras esté más cerca de la desviación estándar es porque quizás es un dato muy común, ¿ya? O muy cercano al promedio. Entonces, yo creo que con esto dejamos de grabar, no creo que haya mucho más que decir. Y bueno, dudas personales ya, hasta que se termine la sesión. Las respuestas las vamos a ir enviando. Entonces, muy bien, Darwin, buena pregunta antes de terminar de grabar. Entonces, ¿cómo podríamos redactar una respuesta? Entonces, bueno, primero decir que el puntaje de Z es de menos 0,83 periódico, hay que decirlo claramente, porque si uno va a la pregunta, la voy a revisar por si acaso. Si uno va a la pregunta, dice cuál es el puntaje Z, o sea, no estamos pidiendo interpretación. Pero si me pidieran interpretarlo, tendría que decir que esa persona, ese puntaje de 75 puntos, está 80, aquí puedo decirlo como positivo, lo bueno es que cuando lo interpreto yo puedo interpretarlo como positivo. Puedo decir que está 0,83 desviaciones estándar bajo el promedio. Esa sería como la reacción formal. Y si hubiese sido 2, es porque ese puntaje está 2 desviaciones estándar sobre el promedio. Si hubiese sido menos 2, entonces el puntaje está 2 desviaciones estándar bajo el promedio. Es como encontrar una ubicación en este momento. Y después, en esa ubicación, vamos a sacar probabilidades en otro capítulo. Entonces, con esto cerramos nuestra primera parte de estadística. Y ya de la próxima semana empezamos a ver combinatoria y probabilidades, que claramente son áreas que tienen una similitud en ese sentido. Y después volveremos nuevamente a trabajar con probabilidades estadísticas juntos. ¿Ya? Entonces, yo me quedo entonces hasta nos quedan como 15 minutos, un poquito más, para ir resolviendo ejercicios, ustedes los pueden ir haciendo, sacando resultados. Los pueden ir compartiendo, no son resultados, no creo que se equivoquen mucho, si hay que restar y restar el promedio y dividir por la desviación estándar. Entonces, más de alguno puede ya estar terminando esto. Así que nos vemos el jueves con lo nuevo. Y no me despido, obviamente me pido la grabación. Así que nos vemos.